Quisiera arrancar recordando a una persona que la mayoría de los que estamos aquí admiramos, recordamos, y es un momento de mucho sentimiento, recordar las mamás. Quiero arrancar así, recordar a esas mamás, a esas madres. Yo quisiera saber cuántas mamitas hay en esta mañana que levantaran su manito al cielo, Dios las bendiga. Ustedes son una bendición de parte del Señor. Ustedes son una bendición porque ¿cuántos creen que las mamás son una bendición? Y amén, ¿cierto? Las mamás nos cuidan, nos protegen, nos consienten. Cuando estamos enfermos, ellas, aunque estén enfermas, se levantan de la cama y lo atienden a uno. Y uno mira el amor de Dios en la mamá. Dicen los psicólogos, los que estudian todo el comportamiento humano, dicen que pues uno de los amores más abnegados, más incondicionales, que se puede decir que se parece más al amor de Dios, es el amor de una mamá, de una madre. Las mamás son una bendición. Pues hay casos de casos, ¿no? De pronto hay mamás que no han sido pues las mejores. Uno escucha hoy en día muchos casos, pero estoy hablando de manera general que las mamás son una bendición. Y así es. Y a las mamás las caracterizan muchas cosas, como yo lo dije, su espíritu de servicio, sus cuidados y demás. Pero hay algo que las mamás tienen como un chip cuando se convierten en mamás, y es el chip de llamar la atención. Y en ese chip de llamar la atención, parece que de generación a generación, de tiempo en tiempo, han adquirido como unas frases que las dicen con una naturalidad, pero que uno se identifica con ellas. Y voy a recordarles algunas de las frases que dicen las mamás. No sé si usted alguna vez ha escuchado estas frases. Por favor, les voy a pedir que participen en este momento de la introducción de la enseñanza. Y a ver, vamos a ver esta frase. Se me está llenando la copa. Esa es la copa, ¿no? Eso depende de la cultura, ¿no? La copa, la taza, la paciencia. Listo, pero bien. Otra. Búsqueme que me... Y saben. Las que no son mamás, vayan practicando. Algún día me lo va a agradecer, sí, señora. Llevan 5 de 5, llevan todas bien. A ver, esta. Cuando tenga hijos, ¿se van a acordar? ¿Sí se acordaron de sus mamás cuando tuvieron hijos? Cuando sí le han dado lata a los hijos, ¿sí se acordaron de ellas? Que vea la sabiduría. ¿Usted cree que yo estoy pintada en la... Sí. Y una que nos decían cuando, pues, como éramos juiciosos en algún momento de nuestra vida: estas no son horas de... Sí. Y si uno se pone a analizar cada una de estas frases, más que una cantaleta, más que un regaño, más que un reclamo, yo me puse a analizar cada una de estas frases y lo que encontré, ¿sabe qué fue? Amor. Porque aunque en el momento no entendíamos todas estas frases de que búsqueme, de que el que me busque un día me lo va a agradecer, se acordará de mí, todas estas frases, si uno se pone a analizar cada una de estas palabras, hay amor. Es porque nos querían enseñar algo, es porque nos querían corregir algo, es porque nos estaban advirtiendo de algo, porque no querían que nos pasaran cosas malas. Pero en el momento, ¿cómo las tomamos nosotros? ¿Como qué? Como un regaño. Mi mamá sí es fastidiosa, estoy siendo escueto en las palabras. Mi mamá sí es cansona, mi mamá sí es cantaletuda. Pero detrás de todo quieren proteger a sus hijos. ¡Qué lindo! Y de esa manera ellas nos muestran su amor. Hay una frase en la que quiero enfatizar particularmente, y es en la siguiente, y ustedes me van a ayudar a completarla. Yo se lo... esa es poquita, pero sí está bien. Yo se lo dije. Y realmente lo que quieren decir la mamá con esa frase, se lo dije, o yo se lo dije, es: yo tengo, ¿sí ve? Yo tenía la razón. Se lo dije, yo sabía.
Yo tenía la razón, pero como usted no hace caso, voy a decir la frase que me decía mi mamá: chupe para que lleve. Chupe para que lleve. Porque usted no hizo caso. De la misma manera, Dios también nos habla, nos dice cosas, nos corrige, nos dice frases, nos dice textos bíblicos, nos dice palabras para corregirnos. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia, las palabras de Él, las frases, los textos bíblicos, los versículos? Porque a través de toda su palabra Él está mostrándonos ese carácter de mamá, hablándolo metafóricamente, de que nos quiere cuidar, de que no quiere decirnos se lo dije, sino que Él quiere que nosotros aprendamos a obedecerlo. Una vez escuché una frase y se me quedó siempre, hace muchos años, que decía: el inteligente aprende de sus propios errores, pero el que es sabio aprende de los errores de los demás. Dios nos dejó la palabra para que nosotros aprendamos y no cometamos muchos errores que otras personas ya han cometido, que ya han hecho. Y todo lo hace porque te ama y me ama. Las palabras que Él dejó es porque Él quiere que estemos preparados, que estemos maduros, que estemos fuertes. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hay 3 cosas que quiero dejar en su corazón. El título de la enseñanza se dice: se lo dije. Quiero hablarles de 3 cosas de por qué es importante practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué vamos a aprender hoy? 3 cosas de por qué, el por qué, las razones, por qué es importante obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una de las razones básicas, y la frase lo dice, es porque el Señor tiene siempre la razón. Así es. Entonces vamos a mirar el texto, vamos a ir al texto bíblico, Lucas capítulo 6 versículo 46. Lucas 6, 46. Un texto muy conocido y hasta algunos se lo saben de memoria. Dice así la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El contexto de esta palabra es que a Jesús lo está escuchando mucha gente. A Jesús lo está escuchando muchas personas, porque a Jesús lo seguían muchas personas. Si Jesucristo viviera hoy en este tiempo, Jesucristo tenía miles y millones de seguidores a través de las redes sociales. A Jesús lo seguía mucha gente. A Jesús lo seguía mucha gente por sus enseñanzas, por sus consejos, por su sabiduría, por sus milagros, por sus señales, por sus prodigios. A Jesús lo seguía gente rica, gente pobre, gente sana, gente enferma. Lo seguían niños, lo seguían jóvenes, lo seguían adultos, lo seguían ancianos. Lo seguía gente no letreada, gente muy letreada. El problema no era quién seguía a Jesús, según el texto bíblico. El problema era cómo seguían a Jesús. Por eso el reclamo que Él les hace, el reclamo que Él les hace no es por las palabras que le están diciendo. El reclamo de Jesús es porque ellos lo siguen, pero Jesús no está conforme de cómo lo están siguiendo. Por eso dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Estas personas estaban diciendo palabras verdaderas. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor de señores? Amén.
estaban diciendo lo correcto. Y aquí viene la otra premisa. A veces lo que decimos es lo correcto, pero lo que hacemos no es lo correcto. O sea, a veces estamos bien en lo que decimos, pero mal en lo que hacemos. Y ese es el punto que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: ustedes me llaman Señor, Señor. La palabra Señor en su original significa por lo menos 4 cosas. La palabra Señor significa amo, significa dueño, significa Dios, significa ser supremo en autoridad. O sea, cuando nosotros le decimos a Cristo, le decimos: tú eres el Señor de señores, le estamos diciendo: tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor supremo en autoridad. Y lo que tú digas, sí, amén, se cumple por encima de todo, así va a ser. Qué responsabilidad, ¿cierto? A veces decimos cosas que no nos imaginamos la magnitud de lo que estamos diciendo. Pero esta gente no decía lo correcto, alababa al Señor con sus labios, pero no estaba viviendo como el Señor quería que vivieran. Y es que desde hace muchos años el Señor viene diciendo lo mismo que dice en el versículo 46. Desde hace muchos años. Recordamos las palabras de Isaías que dice que el Señor un día se hastió, se cansó de que la gente le diera ofrendas, sacrificios, matar animales, corderos. El Señor un día dijo: basta ya de esos sacrificios, de esas ofrendas, de esas ceremonias, de esas fiestas que ustedes hacen dizque para mí. Y dice el texto de Isaías capítulo 29: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema entonces a veces no es lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿En dónde está el problema realmente? El problema, el texto bíblico nos lo dice. Y el problema es que nuestro corazón muchas veces se ha alejado del Señor. Porque cuando hay un corazón que está cerca de Él, quiere vivir para Él. Pero a veces nuestro corazón se ha alejado. Cuando nuestro corazón está cerca de Él, vivimos lo que decimos y lo vivimos bien. Pero cuando nuestro corazón está lejos de Él, sencillamente estamos viviendo una religiosidad. Yo pregunto: ¿los fariseos diezmaban? ¿Sí o no? Sí. ¿Los fariseos daban ofrendas? ¿Los fariseos ayunaban? ¿Los fariseos oraban? Si ellos decían lo correcto, hacían cosas buenas, ¿cuál era el problema de los fariseos? Diga conmigo, diga: su corazón. ¿Cuál es el problema de nosotros? Diga: nuestro corazón, nuestras actitudes. Entonces, igualmente, hoy en día hay muchas personas que parecen espirituales. Y yo, antes de seguir con esto, quiero decirles lo que le dije al auditorio de las 7 de la mañana. No crean que yo les voy a dar palo en esta mañana, que yo soy el super ungido espiritual y que yo no fallo. No. Aquí estamos gente que le hemos dicho al Señor muchas veces: Señor, Señor, pero no hemos hecho lo que Él nos dice. O sea, me identifico y esta palabra también me confronta a mí, ¿sí? Y no quiero que lo tome como que: uy, me dieron palo a las 11 de la mañana, ya no quiero almorzar. No. Quiero que usted entienda lo que estoy diciendo y es la realidad. Se lo quiero decir con mucho amor. Entonces, hoy en día hay muchas personas que parecen espirituales, invocan el nombre de Dios, oran, dan ofrenda y todo lo demás, y hacen muchas cosas, y en eso no hay nada de malo. La cuestión, ¿sabe cuál es la cuestión? La incoherencia de nuestra espiritualidad, la incoherencia que hay en nuestras vidas a veces. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero salimos y tremendo, ¿sí? Como el niño que dice: yo me quiero quedar en la iglesia. El pastor le dice: no, vaya para su casa. No, yo me quiero quedar en la iglesia, pastor. ¿Y por qué se quiere quedar en la iglesia, hijito? Yo me quiero quedar en la iglesia porque es que cuando mi papá está aquí es un ángel, pero cuando él llega a la casa se convierte en un demonio. Entonces, la incoherencia que a veces, ¿no? Somos incoherentes a veces. Y en esta mañana le podemos decir: Señor, ayúdame por favor a ser coherente, a vivir lo que tú dices. Por eso el primer punto es este: debemos poner en práctica la palabra, porque esto realmente honra a Dios. ¿Por qué debemos obedecer la palabra? Porque eso es lo que realmente honra a Dios.
El vivir la palabra es lo que honra a Dios. Y la palabra honra significa alabar, adorar, exaltar, proclamar. ¿Qué es lo que alaba, exalta, adora, proclama el nombre del Señor? El vivir la palabra. Ahora usted dirá, entonces ya no canto, entonces ya no abro mis labios en la iglesia, ya no oro en la iglesia. No, sígalo haciendo, porque eso también agrada a Dios. Pero si hay algo que agrade más a Dios, es lo que usted vive en el día a día, en la cotidianidad, en la calle, en la empresa, en el colegio, en la universidad, donde Dios lo tenga. Allá es donde podemos vivir la palabra. Entonces, a veces somos muy incoherentes, y esto me hace acordar de algo que dicen por ahí los muchachos, del novio que le dice a la novia: amor, te amo, yo por ti cruzaría el cielo, el mar, la tierra, caminaría descalzo por un camino de espinas para llegar donde tú estás. Ay, amor, tan lindo, le contesta la novia. ¿Vienes hoy? No, porque está lloviendo. A veces la incoherencia es así. Le decimos al Señor: Señor, yo por ti, cuente conmigo para las que sea, heme aquí, tal cosa, yo voy a morir, voy a dejar este pecado, voy a dejar de desobedecer en esto, voy a dejar de mentir, voy a hacer de decir groserías, esto, y después el Señor nos pide algo: comprométete. Ay, Señor, mañana, desde mañana sí comienzo juicioso, Señor. No, Dios quiere que nosotros le obedezcamos, que practiquemos la palabra, porque eso es lo que realmente honra a Dios. Con nuestras acciones nosotros podemos negar la fe y negar la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, ¿qué es realmente lo que estamos negando? La autoridad de la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero me gusta más lo que dice al final, y llévese esto en su corazón: engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que no hay nada más triste que creer que uno está bien cuando en realidad está mal. Eso es vivir un autoengaño. Y hay muchos jóvenes, muchas personas que están viviendo un autoengaño cristiano. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra. Estamos viviendo a veces como Saúl. No sé cuántos se acuerdan de la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Un día Dios le dice a Saúl: Saúl, extermina a todos los amalecitas, porque ellos me quisieron destruir a mi pueblo. Destrúyelos a todos, no deja nada vivo, extermínalo todo, animales, todos, acábalos con todos. Y dice la Biblia que Saúl va donde los amalecitas, pelea con ellos, los derrota, mata, extermina, escucha esta palabra, a casi todos, pero deja vivo al rey y deja vivo lo mejor de los animales. Pregunto yo: ¿obedeció? No obedeció, porque una obediencia a medias es desobediencia. Y él desobedece al Señor, y cuando llega el profeta le dice: bueno, es que me gustaría, por cuestión de tiempo no puedo hacerle, pero está en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 13. Dice: bueno, que Saúl, ¿exterminaste, obedeciste la orden del Señor de acabar con todos los amalecitas? Y Saúl le dice: hola Samuel, Dios te bendiga, hice todo lo que el Señor me ordenó. Y el profeta le dice: entonces, ¿qué es lo que escucho? Y lo confronta. ¿Qué estaba viviendo Samuel? ¿Qué estaba viviendo Saúl? Perdón, un autoengaño. Que Dios nos ayude a obedecer la palabra y a obedecerla toda, porque una obediencia a medias es desobediencia. Para que lo tenga ahí. Jesús también dijo que la mejor manera de honrarlo, de demostrarle que le amamos, es guardando su palabra. San Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, que lo predicó el pastor este jueves, entonces no voy a ahondar ahí. En definitiva, la obediencia a la palabra de Dios es la mejor manera de alabar, de honrar y de exaltar al Señor.
Dios quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Él, en todo lugar, en todo tiempo, en todo lugar. No solamente se trata de un auditorio, de un templo, de una iglesia. Dios quiere que lo adoremos y que lo honremos. ¿En dónde? En todo lugar, que lo obedezcamos en todo lugar. Mire, el Señor quiere que vivamos su palabra desde la cotidianidad. Y no sé cuántas mujeres se van a alegrar por esto. Si las mujeres las mujeres que van a escuchar lo que yo voy a decir están de acuerdo, por favor van a decir un fuerte amén a lo que yo voy a decir. La Biblia dice que los maridos deben de tratar a sus mujeres, a sus esposas como vaso frágil. Entonces, un marido obediente que quiere honrar a Dios, que lo quiere adorar desde la parte práctica con su esposa, ¿qué le diría a esa esposa? Amor, ¿qué necesitas? Yo estoy para ti, para cuidarte. ¿Qué quieres que te compre? Vamos al centro comercial. ¿Cuántas dicen amén? Eso los esposos deberían de así, de cuidarlas así. Cuando el esposo le dice, yo te quiero cuidar, te quiero comprar, quiero que no te falte nada, ¿qué está haciendo ese esposo desde la parte de la palabra? ¿Qué está haciendo? ¿Está qué? Honrando al Señor. Ay, pero es que no está cantando. No tiene que cantar. Si hace eso, honra al Señor, porque el Señor quiere que tratemos a nuestras esposas como vaso frágiles. Ahora los hombres van a decir amén. La palabra dice, mujeres, amen a sus esposos, sujétense a sus esposos. Entonces, una mujer que ama a su esposo, que respeta a su esposo, que se sujeta a su esposo, debería respetarlo y decirle, y no contrariarlo, y no gritarlo, y no tratarlo como el niño chiquito. Aunque nos comportamos como niños chiquitos, no nos comportamos como niños chiquitos a veces, pero debería honrarlo. Las mujeres, ¿y qué le deberían decir las mujeres a los hombres? Amor, tu palabra tiene mucha autoridad en esta casa. Lo que tú digas, así es. Digan los hombres amén. Cuando las mujeres, cuando ustedes hacen eso, ¿qué están haciendo? Están honrando al Señor. No solamente adoramos al Señor en la iglesia, con esas cosas prácticas. Jóvenes que están aquí, no, los jóvenes grandes. La Biblia dice, ya no hay relación de hijos con padres, aunque también está buena esa. Hijos, obedeced a vuestros padres. Papá, mándeme para las que sea, que yo con usted firme. Ahí está adorando al Señor. Sino que quería decir en ese contexto que nos movemos aquí en la cultura colombiana, que ¿qué es? Vamos para allí, para la esquina, a tomarnos unas cervecitas, una fría, eso, uy, sí saben, una fría. Yo ya he perdido ese tacto. A la fría, vamos para la mejor manera, usted que me está escuchando, de adorar al Señor, es decirle, no quiero ir a tomar, yo soy cristiano, no necesito. Ese no a emborracharse, ese no a esa mujer que le está proponiendo, vamos allí, hacemos la vuelta, ese no a esa tentación, ese no a entrar a esa página de pornografía, ese no a contaminarse con otras cosas, ese no es la canción de adoración que Dios quiere escuchar de nuestros comportamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es la canción de obediencia, de exaltación y de honra. La mejor honra que le podemos dar al Señor es cuando caminamos y vivimos en su palabra. Conclusión, una espiritualidad sana no es solo la que se profesa, sino la que se practica. Vuelvo a decirlo. Una espiritualidad sana no es solo la que se profesa, sino la que ¿qué? La que se practica. Cuando nosotros practicamos y vivimos en la palabra, eso sí es una espiritualidad sana. Espiritualidad sana no es pararme en un púlpito y decir versículos y decir cosas, aunque gloria a Dios, eso es bonito, es chévere. Pero ¿sabe cómo yo mido mi espiritualidad? Y se lo digo de corazón, lo que mi esposa piensa de mí. Eso sí es una vara real de mi espiritualidad. Eso sí, lo que las personas ven en mi vida, eso sí es una vara de espiritualidad que me puede decir, estás bien, estás mal, ok, gravetón, tuki tuki lulú, demás. ¿Listo? Lo segundo, debemos poner en práctica la palabra, porque esto trae firmeza. ¿Qué trae obedecer la palabra de Dios? Firmeza. Jesús usa una comparación entre dos hombres, entre dos terrenos, entre dos casas. Y como usted ya se sabe la historia, no se la voy a volver a contar. ¿Cuál fue la casa que permaneció? La de la roca. ¿Pero por qué permaneció la casa sobre la roca?
Porque estaba bien fundamentada. Porque estaba bien fundamentada. Y dice la Biblia que estaba bien fundamentada porque el hombre sabio, sensato, cogió la palita y dice la Biblia que cavó y ahondó, se esforzó, trabajó, la sudó, la guerreó, compró el material, se le fue un dinero, pero fundó esas bases bien bonitas. Por eso permaneció, no fue, escuche esto que le voy a decir, no fue por obra y gracia de la situación y que ahí la casa quedó bien hecha y bien fundada porque sí, no, porque hubo un trabajo, porque hubo compromiso. La otra casa se cayó porque el otro fue perezoso, porque el otro no quiso, porque el otro no se quiso esforzar, rapidito salir del paso. Y aquí hay una gran enseñanza, porque acuérdese que el fundamento sobre la roca es la obediencia sobre las enseñanzas de Dios, la palabra. La casa es su vida. La casa es nuestra vida, la roca es la palabra y la palabra es Cristo. Pero el construir son nuestras actitudes. Son nuestras actitudes, lo que hacemos. Hoy está de moda, no sé cuántos han conocido las casas prefabricadas. Son bonitas también, son más asequibles que hacer una casa con bases como la que cuenta la palabra. Son más económicas, más rápidas de hacer y demás. Pero ¿cuál es la característica? Una de las características de las casas prefabricadas, es que a veces se me lengua la traba. ¿Cuáles son las características? Que son más vulnerables, que frente a una catástrofe natural o algo son más propensas a quedar destruidas, a quedar derribadas, arruinadas, porque no tiene bases. Exacto, no tiene buenas bases, porque si tiene bases, no tiene buenas bases. Yo quiero decirles que Dios no quiere que nosotros tengamos una fe prefabricada. Dios quiere que tu fe y mi fe sea una fe sólida, que pueda estar firme frente a las crisis de la vida, porque es una realidad que a todos los seres humanos, independientemente si son cristianos o no son cristianos, nos van a llegar inundaciones, nos van a llegar lluvias, nos van a llegar tormentas, nos van a llegar problemas, nos van a llegar crisis. Eso es algo innegable. Ay, pero yo soy cristiano y amo al Señor. No importa, a usted le va a llegar las crisis económicas, familiares, de toda índole. Mientras no hubo lluvia, mientras no hubo inundaciones, las dos casas se miraban ¿qué? Iguales, bonitas. ¿Qué determinó la firmeza de la casa? Cuando vinieron los problemas. Cuando se conoce a un creyente verdadero, a un discípulo verdadero, cuando vienen los problemas. Y para permanecer firme frente a las crisis de la vida, yo debo de prepararme, debo de llenarme de Dios, debo de llenarme de la palabra, debo instruirme y anclarme en las promesas y en los mandamientos de Dios, porque todo en este mundo es pasajero. Hoy la economía está de una manera, mañana está de otra. Hoy usted tiene su trabajo, mañana lo puede perder. Ay, usted sí sabe mal agüero. No, no soy ave mal agüero. Le estoy contando la realidad del mundo en que vivimos. En el 2020, una pandemia, todos encerrados. Muchas empresas fracasaron, muchas personas les fue mal. No estaban preparadas para la crisis. Su casa, su vida se derrumbó. Otras más astutas, más inteligentes, hablándolo desde la parte secular, emprendieron. Puedo decir con orgullo, emprendimos y Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Entonces, las tormentas de la vida te derrumban o te demuestran de qué estás hecho y que eres fuerte. Dios quiere que tengamos fe fuerte, fe firme. La obedecer la palabra de Dios nos trae firmeza. Yo sé que todos los que me están escuchando en esta mañana, tarde ya, hemos pasado por tormentas duras. Esta mañana les compartía, no está acá en la prédica, pero quería compartirles que una tormenta de nuestra vida con mi esposa fue el momento difícil que tuvimos con nuestro hijo, 2 meses hospitalizado. Un momento difícil, no me gusta casi hablar de eso, pero creo que hay una enseñanza de parte de Dios. Porque a veces nosotros hablamos, predicamos, enseñamos la fe, la perseverancia, esto, lo otro. Pero en ese momento de crisis, donde yo también me confronté, nos confrontamos con mi esposa de cómo estaba nuestra firmeza en la palabra de Dios. Momentos difíciles, ver sufrir. Yo creo que no hay nada peor que ver sufrir a un hijo y no poder hacer nada, la impotencia. Y eso es desesperante, y no solamente verlo un día,
ni 2, ni 3, ni 4, sino verlo todos los días. Es muy, muy duro. Y me acuerdo tanto que tiempo con Dios, el devocional, y nunca se me olvida el libro que estábamos estudiando. Por eso yo les digo, necesitamos trabajar en nuestra espiritualidad, en la palabra, en el tiempo con Dios, en nuestra vida devocional. Porque para eso, en esos momentos de crisis, ¿sabe qué nos mantuvo firme mi esposa y a mí? Nos mantuvo firme el tiempo con Dios, el devocional. Y me acuerdo del libro, me acuerdo que era como si Dios me estuviera hablando todos los días. Ver la vida de Job, cómo sufrió, si él era bueno, le pasaron cosas malas. Y él decía, aunque Dios me quitare, aunque Dios me matare, en él confiaré. Dice que perdiendo a sus hijos adoró al Señor y todo lo demás. Yo decía, Dios mío, dame esa firmeza, y oraba, y esas palabras, la palabra de Dios fue lo que trajo firmeza en ese momento, y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo digo, el estar con Dios, el estar en su palabra, lo mantiene a uno firme, firme, firme. Nosotros decíamos con mi esposa, ella dice que no hable de ella, que hable de mí nomás, pero en un momento ella dijo, y yo sé que lo estaba diciendo en serio, ella dijo, me voy a volver loca si mi hijo muere, me vuelvo loca. Y yo sé que ella estaba hablando en serio. Pero cuando nuestro hijo murió y lo vimos morir, ella adoró a Dios. ¿Y sabe qué hace eso? ¿Qué produce esa firmeza en el corazón de una persona? Definitivamente la palabra, la firmeza en la palabra. Hace que no nos derrumbemos. Dios quiere que nuestra fe esté bien cimentada, y eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso no va a ser, escuche esto, eso no va a ser como una obra de magia. ¿Qué muestra el hombre de la palabra? ¿Qué muestra el hombre sabio? Trabajó, muestra disciplina. Y fortalecernos en la palabra de Dios a veces no es fácil. ¿Cuántos aquí luchan con la pereza? ¿Cuántos aquí luchan con levantarse temprano? ¿Cuántos aquí luchan con la disciplina de todos los días leer la palabra, el texto bíblico? Yo creo que muchos luchamos con eso. Pero quiero decirle, el Señor no dijo que sería fácil. El Señor dijo que obedeciéramos y que Él nos daría las fuerzas para poder todos los días levantarnos y hacer nuestro tiempo con Dios, orar, ayunar. Y esas cosas son las que nos fortalecen para esos tiempos difíciles. Esos tiempos difíciles. De verdad que es la palabra la que nos fortalece. Aquí voy a mirar, tengo aquí algo. Hay creyentes que tienen una fe prefabricada, que no están estables, y las crisis de la vida los mueven y los derrumba. Qué triste es ver creyentes, porque escuche esto, el texto no dice, o hago la pregunta más bien, ¿el texto dice que el hombre era malo? No. Dice que se acercó a Jesús y que escuchaba las palabras de Jesús. O sea, no era una mala persona, pues, ¿no? Era una buena persona. Creía en Jesús porque lo seguía, no obedecía y por eso. Pero note esto, el hombre de la palabra, el hombre insensato dice que él no progresó, mientras que el otro progresó, avanzó y pudo mantenerse firme. Yo quiero decirle que Dios quiere que nosotros cada día añadamos a nuestra fe obediencia, que añadamos a nuestra fe virtud, que añadamos a nuestra fe crecimiento. Porque a veces no podemos permanecer, porque nos quedamos siendo los cristianos de cuando nos convertimos al Señor. Dejamos de capacitarnos, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de tener tiempos con Dios, de fortalecer nuestra espiritualidad, y somos los mismos. Y por eso a veces vienen las crisis de la vida y nos derrumba, nos conformamos. Si hay una actitud de este hombre de la Biblia, es que era un hombre que conformista, dejó de crecer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones. Eso lo dice el libro de Tesalonicenses. Que la palabra de Cristo abunde, que ya dejemos de ser cristianos pequeños, cristianos infantiles, cristianos inmaduros, sino que estemos firmes para lo que se viene. Y quiero decir algo, las crisis nos van a llegar, porque son temporadas de la vida. Por eso Dios quiere, y esta palabra viene para ti, que tú te fortalezcas. Mire que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 versículo 10, por ahí por esos lados, dice: fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. ¿En dónde nos debemos de fortalecer?
en el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la fortaleza de nosotros a veces? La fortaleza de nosotros son los hobbies, son los pasatiempos, son los amigos, son una cantidad de cosas. ¿Y a quién es el que menos vamos? Al Señor. Pero el Señor es el que nos fortalece de verdad. Nos fortalece de verdad. Yo le daba gracias a Dios porque yo en el proceso que les conté dije, de verdad que no somos nosotros, es la fortaleza del Señor la que nos mantiene firme, adorando y exaltando su nombre. Entonces necesitamos crecer en la palabra de Dios para no ser como niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier circunstancia, por cualquier doctrina, por cualquier cosa. Que Cristo sea el fundamento de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, diga, trabajar, esforzarnos. Y en esta mañana le regalo este texto bíblico. Mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente. Tú sí puedes ser obediente. Tú y yo sí podemos vivir la palabra. No, es que yo no puedo. No, es que yo siempre fallo. No, es que yo siempre peco. ¿Sabe por qué siempre falla, siempre peca y siempre eso? Porque no se atreve a creerle, a soltar, a entregarle todo al Señor y a decirle: Dios, a partir de hoy hago un compromiso contigo y yo sé que me va a costar, sé que me voy a caer, pero me voy a levantar, sé que voy a tropezar, pero sé que voy a seguir para adelante. Esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Y si nosotros crecemos, vamos a permanecer con una fe ¿qué? Inquebrantable, una fe firme. Por eso debemos obedecer la palabra de Dios, porque ella trae firmeza. Debemos poner en práctica lo tercero, la palabra de Dios, porque esto bendice nuestra vida. ¿Cuántos creen que obedecer la palabra de Dios bendice nuestra vida? La bendice como usted no se imagina. La bendice de una manera poderosa. Pero el no obedecerla, ¿qué causa? ¿Qué dice el texto bíblico? Versículo 49. Ruina. Mira cómo termina la parte B. Y luego cayó la casa y fue grande ¿qué? La ruina de aquella casa. El no obedecer la palabra de Dios, ¿qué trae? Ruina. El no vivirla trae ruina, miseria. Pero el vivirla, el practicarla, el entregarle todos los días nuestro corazón al Señor y decirle: aquí estoy aquí edificando, construyendo, echando fundamentos. Señor, ayúdame a ponerla en práctica en mi cotidianidad. Ayúdame. No trae ruina. ¿Qué trae la palabra de Dios? Bendición, éxito. Y eso es lo que dice este libro. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice la parte B: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En mi corazón he guardado tu palabra, decía el salmista, para no pecar contra ti. La palabra, la que nos guarda, la que nos lleva a vivir esa vida que agrada a Cristo, que agrada a Dios, nos bendice. Hace poquito hola, miré a una hermana y le dije: hola hermana, ¿qué más? Bendecida. Entonces me dijo: bendecida, prosperada y en victoria. Entonces le dije: sí, lástima que muchas personas no lo entienden. Somos bendecidos, somos prosperados y estamos en victoria. ¿Sabe cuál es el problema con la frase? Y eso es lo que enseñamos desde el púlpito. Aquí el pastor Jesús también lo enseña. Es que muchas personas creen que estar bendecidos, prosperados y en victoria es plata, es negocio, es dinero. Pero estamos bendecidos por Cristo, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Estamos prosperados? Sí. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. ¿Estamos bendecidos? Sí, porque somos hijos de Dios. Bendecidos, prosperados, en victoria, porque Cristo venció la muerte, el pecado y al mundo. En victoria. O sea, usted puede decir con toda seguridad: estoy bendecido, prosperado y en victoria. Dígalo con libertad, hermano. Si alguien le dice: no, eso está mal, la palabra me dice que yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. El problema es que usted piense que no va a tener crisis, problemas, escasez.
Porque la bendición de Dios no se reduce a la plata, al dinero. Claro, el dinero es una bendición, pero la bendición de Dios es mucho más que el dinero. La bendición de Dios es mucho más que un negocio. La bendición de Dios es mucho más que eso. Y le voy a decir qué es bendición bíblicamente. Bíblicamente bendición es yo estar gozoso, alegre, independientemente de la circunstancia que esté atravesando. Eso es tener la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza a la bendición de Dios, trae alegría. Por eso el apóstol Pablo decía: yo soy un bendecido porque sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Pero yo les digo, regocíjense en el Señor, dice el apóstol Pablo, regocíjense otra vez. ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo? Feliz, alegre, teniendo dinero, como estando en una mazmorra, en la cárcel. Se gozaba. ¿Cómo usted sabe que está siendo bendecido? La pregunta que se tiene que hacer es esta: ¿yo soy feliz? ¿Soy feliz con lo poco que tengo? ¿Soy feliz? ¿Me gozo en el Señor? ¿Vivo la alegría de saber que el Señor está a control de todo? Ahora, algunos dirán: un pensamiento conformista. No, no es un pensamiento conformista. Es un pensamiento realista que me impulsa para yo proyectarme a lo que Dios tiene para mí. Y lo que Dios tiene para mí es más. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Siempre ¿con qué? Con alegría, con gozo. Y si tengo poco, me gozo. Y si tengo mucho, me gozo. Si estoy enfermo, me gozo. Si estoy sano, me gozo. Si hay problemas, me gozo. Porque sé que Dios está en control. Eso es tener la bendición de Dios. Si usted está amargado, frustrado, yo le digo con todo respeto, le digo: falta la bendición de Dios. Falta la bendición de Dios. No le digo que uno siempre tenga una sonrisa, porque sería una mentira. Pero es saber que Dios nos da paz. Esa es la otra. ¿Qué es la bendición de Dios? Tener ¿qué? Paz. Paz. Yo vivo tan agradecido con Dios. Yo le digo: Dios, gracias, me das paz. Paz. Con el respeto de todas las personas que están en otros países, yo le digo al Señor: Dios mío, pero yo aquí tengo una paz. Yo tengo una paz, porque mi paz no depende del lugar donde esté, depende de quien esté en mí. Y si Cristo está en mí, me da paz. Paz. Muchas personas fueron buscando la paz, pensando que la paz estaba en el dinero, pero ahora están en otro lugar, peores, y ni con dinero, pero y no tienen paz. Entonces, porque la paz es Cristo. Esa es la bendición de Dios, tener paz. Y yo sé que usted está esperando que yo llegue a la parte de la plata, de la economía. Pero quiero decirle que la bendición de Dios es mucho más que eso. La bendición de Dios es... ¿Sabe cuál es la bendición de Dios? Verlo a Él en los peores momentos de su vida. Eso es la bendición de Dios. Verlo a Él ahí, en la agonía, en el sufrimiento, verlo a Él. Eso es tener la bendición de Dios. En el proceso que tuvimos con el nené, después de cuando él ya muere, yo me ponía a analizar muchas cosas con mi esposa y a veces personalmente. Yo dije: siempre estuvo la bendición de Dios conmigo, siempre estuvo la bendición de Dios con mi esposa, siempre estuvo la bendición de Dios con nuestra familia. Siempre, siempre. El Señor diciéndome y diciéndonos: yo estoy ahí. Que no entendamos es otra cosa, pero siempre estuvo ahí. Íbamos a un control, destrozados en la inmunda. ¿Cómo será tanto que los doctores, los especialistas: podemos orar por ustedes? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ustedes? Déjenme orar por ustedes. Y nosotros: por favor, ore. Y oraban por nosotros. Fueron varios. Siempre una palabra de Dios, un especialista hablándonos del Señor, dándonos palabra, fortaleza. Es Dios acompañándonos, cuidándonos. Cuando fuimos para Bogotá, estábamos en un lugar recostoso. Yo me fui sin un peso de aquí. Me fui dejando estaba recién ingresado a la iglesia a trabajar de tiempo completo. Y me fui así y le dije, después le llamé al pastor y le dije: no, pastor, yo vine para Bogotá, tal cosa.
Entonces me dijo, no, hágale, Nelson. Pero estamos en un lugar costoso. Yo decía, uy, pagar el arriendo en Villavicencio, ahora pagar un arriendo por acá, ¿cuánto valdrá? Fuimos a averiguar por la zona, cerca del hospital, para poder estar más tiempo con él. No, 1.500.000, 1.800.000, un cuartico amoblado, porque era ahí por la Javería, se me olvida el nombre, sí, creo que la Javeriana. Eso es muy costoso por ahí, el alimento, la cena, el desayuno, el almuerzo, la comida, no, eso es un mundo de plata. Yo, Dios mío, ¿y cómo ahora? Pero Dios diciendo, tranquilos, yo estoy con ustedes. Nos proveyó. Y lo más lindo de todo que Dios me enseñó ahí es que muchas de las personas que nos giraron dinero, nos consignaron dinero, eran personas que no nos conocían mucho. O sea, de verdad que uno miraba y uno que a veces uno da también, miraba uno 500.000, 200.000, 300.000, uno decía, Dios mío. Y es una persona que escaitamente el saludo, hola, Dios te bendiga, no sé, Dios los tocaba. Y no eran personas muy conocidas. Pero ¿qué me quiso enseñar Dios en ese proceso? Que no era por el afecto, que era Él, que era el que nos estaba proveyendo, que no eran las personas que nos estaban dando por afecto, por cariño, por respeto, por lo que sea, que era Él el que nos estaba proveyendo en esos momentos. Porque si no hubieran dado a las personas, nuestros amigos, si no hubiera dado ese dinero tal vez otras personas más cercanas, uno que hubiera dicho, nos lo dieron porque yo también les he dado, entonces como que sí, como que el respeto es mutuo, como la admiración. Pero eran personas fuera del radar de nosotros, pero no del radar de Dios, para decirme, yo soy el que te sostengo. Y eso habla acerca. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de, esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios en la parte económica. Cuando tú vives en la palabra, Dios te puede prosperar económicamente, te abre negocios, te abre pozos como Isaac, te abre lugares, empresas, y tú prosperas porque vas con la bendición de Dios. Porque si Él está con nosotros, la bendición de Él también está en todo sentido. Que ese nos prueba y nos enseña cosas, pero yo ahí aprendí eso. Esa es la bendición de Dios, saber que Dios está con nosotros en los peores momentos. Eso es tener la bendición de Dios. Qué triste y qué difícil es usted tener su casa derribada y no tener a Dios que le ayude a levantarla. Queriendo poner en práctica la palabra de Dios, honra al Señor, trae firmeza y bendice nuestras vidas. Recuerda que el Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, te lo dije.